Ok, ya. Pero no se confíen porque de la grabación de las clases yo les hago esta tingencia antes de comenzar la clase. Yo en cualquier momento de la clase puedo hacer preguntas a los alumnos que están aquí en el aula. Yo sé cuántos están y sus caras. Si el alumno figura que está presente y no me contesta, quiere decir que se ha salido y no está escuchando la clase. Por eso quiere que la estén grabando. Si no me contesta el alumno, entonces lamentablemente yo le tengo que poner falta. ¿Ok? ¿Me entendieron lo que he dicho? Contéstenme. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Yo puedo estar en la lámina 40 y regresar a preguntarles algo sobre la lámina 10. Y se salieron de la clase, entonces van a tener problemas. Mejor es hablar a tiempo y que no tengan problemas. ¿Ok? Ya. Y lo otro que es lo más importante es que ustedes pueden preguntarme en el momento que quieran, ¿no es cierto? En el momento que quieran, lo que quieran. A mí no me molesta, ¿ya? Al contrario, me gusta porque quiere decir que están atentos y quieren una explicación. Llegando al tema, como ustedes, pues, la anestesiología es una especialidad que siempre, como ustedes vienen con la mente de relacionarnos con ponedores de anestesia y controladores de pacientes que se operan, lo cual es una falsedad, es una totalmente distorsionado. Entonces, incluso ha desarrollado tanto que ahora se le domina en algunos países medicina perioperatoria, o si no, especialistas en anestesia y manejo del dolor. En fin, lo podemos decir que es una ciencia de arte de la medicina intensiva en atención quirúrgica. ¿Qué quiere decir eso? Lean bien, porque, para que entiendan. Ciencia y arte de la medicina intensiva en atención quirúrgica. Ustedes saben que existe el médico intensivista, ¿no es cierto? ¿Conocen o no? Es una especialidad médica, ¿no? Medicina intensivista. Bueno, los intensivistas están ¿dónde trabajan? ¿Ah? Ángelo Muguruza, ¿dónde trabaja? Ya. Trabajando en En la la unidad de unidad de cuidados emergencia. intensivos. Ya. Entonces nosotros somos los intensivistas ¿de dónde? De aquí. ¿Ya? De la sala de operaciones. Ellos no entran a la sala de operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿quién hace la atención intensiva de los pacientes? Somos nosotros. Por lo tanto, no somos aplicadores de anestesia ni cuidadores de pacientes para ponerles anestesia. Supone todo lo que es la medicina intensiva. ¿Está claro? Bien. Y además hacemos reanimación y tratamiento del dolor. Bien. Bueno, la anestesia, como todas las especialidades, ha pasado por muchas etapas de la historia de la humanidad y de la medicina, ¿no? Este es un cuadro muy famoso, ¿no? De lo que referido sobre la historia de la anestesiología de William Thomas Morton, que está en el Museo de Ciencia ahí en Washington, ¿no? Que es un hecho histórico dentro del inicio de la anestesiología. La anestesiología en su evolución, al igual que la medicina, ha pasado por todas las etapas de la humanidad, como yo les decía, ¿no? En su parte científica de la época de la superstición, la etapa moderna, la contemporánea, etcétera, ¿no? Hay infinidad de expresiones en todas las culturas de problemas de salud y que habían también atenciones de salud, ¿no es cierto? En todas las culturas, porque el hombre desde que fuera a la tierra ha tenido problemas de salud, ¿ok? Bien, entonces la pregunta es, ¿el dolor nace con el hombre o el hombre nace con dolor? ¿No es cierto? Porque se encuentra a lo largo de la historia de las distintas culturas en Europa, Asia, América, etcétera, dibujos y otros signos, ¿no? Efigies, etcétera, que muestran que el hombre o el ser humano tenía problemas de salud, entre ellos el dolor. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la cultura Nazca Paracas, ¿no? Entre 450 y 700 años de Cristo, las famosas trepanaciones, que muestran cómo manejaban ellos sus problemas de salud, porque ustedes saben que los pre-incas y los incas eran muy guerreros, y eso hacía casi toda la historia, ¿no? También el uso de la coca, ¿no? Cuando ya llegaron los españoles, descubrieron esta hojita mágica que después les gustó mucho, ¿no? Y que ya había indicios de que los incas lo utilizaban, ¿no?
como decía, entre 400 y 700 antes de Cristo, ¿no? El antiguo Perú, ¿no? Los antiguos peruanos ya conocían las características del adormecimiento de la laringe. A eso lo llamaban ellos el Kunka Sukunka, era el nombre en quechua, o idioma de esa época, ¿no? Descritos por el cronista Bartolomé de Cobo, ¿no? En sus textos, ¿no? En tal sentido, solo fue usado para analgesia de la laringe, ¿no? Porque lo usaban ellos para ese menester. Pero después descubrieron que tenía otras cualidades, como por ejemplo quitar el hambre, producir un estado de super resistencia, que fue estado desgraciadamente utilizado después para explotar pues a los pre-incas, ¿no? Bien. Aquí hay un problema, no un problema, sino una situación. La hoja de coca, cuando vinieron los europeos, se lo llevaron pues a Europa, como muchas cosas que se llevan de América, y el entomólogo Karl Kohler en 1884 en Viena hizo la primera anestesia local a base de extracto de coca. Entonces ellos se llevaron las hojas gratis y después nos la devolvieron en forma de producto farmacéutico ya a un precio pues muy caro, ¿no? Como suele suceder hasta ahora, ¿no? Bien. El dolor es como hemos visto en las primeras láminas, es una expresión, ¿no? Es un morbo, es algo que molesta, es algo que irrita y es algo que duele, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Más adelante vamos a ver. ¿Qué decir? Que el dolor siempre va acompañado de una expresión de estrés, de molestia, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay un temor al dolor, ¿no? Muy bien, desde ahora, por ejemplo, ya mucha gente que se dice que se va a vacunar ya tiene miedo al pinchazo, ¿no? Entonces, nadie quiere sentir dolor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que siempre que hay dolor en un paciente, que ustedes se enfrenten con un dolor, piensen que no solamente el dolor está puro, sino que el dolor está acompañado de estrés. Como más adelante vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento, entonces quiere decir de que no solamente hay que atacar el dolor, sino también el estrés. ¿Ok? Estos son principios fundamentales del manejo del dolor. Muy bien. Igualmente, en la historia, ¿no? Del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad desde ese inicio, sí, para ir, por ejemplo, explicando algo, si nosotros tenemos la cultura, por ejemplo, cristiana, entonces nos hablan que el primer hombre fue Caín y Abel y todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué le pasó a Abel? ¿Qué le hizo Caín? Le pegó, ¿no es cierto? Lo mató. Entonces, desde ahí ya los seres humanos empezaron a pelearse. Hasta ahora, ¿no? Ahora se están peleando para ver quién saca la vacuna más rápido y gana más plata. Muy bien. Entonces, así, por ejemplo, 3000 años antes de Cristo, los asirios también eran guerreros, ¿no? Y habían, pues, resultados de la guerra eran que semiamputaciones, politraumatismo, fracturas, etcétera, y que en unos casos había que hacer ya ellos la cirugía, ¿no? Y así distintas culturas y distintas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, una expresión, cómo producían ellos un estado de anestesia. ¿Cómo hacían ellos? Los sirios, por ejemplo, sabían que amputarle a una persona que estaba consciente y despierta, hacían compresión de la carótida para detener la circulación al cerebro, produciendo un estado comatoso y aprovechaban en ese instante que la persona perdía el conocimiento por hipoxia cerebral y le terminaban de arrancar el brazo o la pierna o lo que sea. Muy bien, eso es 3000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Pero nosotros que somos modernos, nos creemos muy modernos, fíjense, ese método lo siguen aplicando en el mundo, en América, ¿no? Las pandillas, ¿no? Aquí tienen ustedes una expresión, ¿no? De cómo hacen, ellos le llaman el black cow, el spite cowboy, ¿sí? Etcétera. Y en el Perú es la probable causa de fallecimiento de algunos niños de San Juan de Lurigancho, mientras el resto del mundo y las víctimas cuentan por centenares. O sea, hacen el mismo método, ese o parecido, la compresión del tórax, pero con fines de robar. Lo que hacían los sirios. Aquí está el mecanismo,
comprimir las carótidas, evitar que llegue el oxígeno al cerebro. Hay hipoxia, ¿no es cierto? Es una especie de estrangulamiento. Y en el momento que la persona, generalmente son los chicos de la universidad que vienen con su mochila Nike o sus zapatillas Adidas, ahí se desmaya y le quitan toda la ropa fina, ¿no es cierto? Muy bien, y el reloj, y el celular. Luego viene la era mágica, donde se sugería que las enfermedades eran problemas de magia, y se curaba también con magia. Ya entrando un poco más adelante, entonces tenemos ya algunas escenas y pinturas de tumbas egipcias que muestran siempre a enfermos despiertos. Este, por ejemplo, es, ¿no? Un paciente, y este supone la que es una especie de infusión de opio, de insumos, ¿no? Como una inhalación que produce un estado de sueño, ¿no? Bien, entonces ya desde esa época, ¿no? Ya se practicaban algunas utilizaciones prácticas de algunos elementos que habían en la naturaleza. Y así sucesivamente han ido apareciendo una serie de elementos. En América, ¿no? Los antiguos poblaciones de América utilizaban lo que nosotros en sus flechas, sustancias que las sacaban de las plantas y con eso, entre ellas el curare, y con eso tiraban a los animales, los paralizaban y los cazaban y se los comían. Este es un paso importante dentro de la evolución de la anestesiología, ¿no? Fue allá en Chicago, más o menos en el siglo XVII, ¿no? Que ya era una expresión un poco más moderna de lo que quería hacer, cómo suspender el dolor en las personas, ¿no? Oral Wells era un dentista, ¿no? Que observaba esto de acá, que van a ver aquí. Esto es una especie de afiche que anuncia, ¿no? Ahora están ahí en la discusión de que dice que ya van a hacer las fiestas ahí, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces así se anunciaba, y esta es una expresión de una actuación en el cual inhalaban óxido nitroso y se producía una serie de payasadas porque el gas hilarante, ¿no? Vamos a avanzar un poco, esto lo van a ver ustedes, ¿no? Distinto. Ahora, esta es la versión antigua de cómo se hacía la anestesiología y esta es la versión moderna, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Todas las áreas donde el anestesiólogo puede trabajar. Igual el dolor, ¿no? La Sociedad Interamericana del Estudio del Dolor, entonces, habla de las dos partes, la parte dolorosa y la parte del estrés. Vamos a avanzar, ¿no? Este es, ya lo vamos a ver. El dolor, como usted sabe, tiene un mecanismo que ustedes lo conocen porque ya no me voy a detener ahí, ustedes han llevado fisiología, ¿no es cierto? Ya. Algunas expresiones referidas al dolor, qué es una algia, qué es un halógeno, qué es una alodinia, qué cosa es analgesia, etc. Eso es parte principal. ¿Cómo podemos medir el dolor? Hay muchas formas, desde preguntándolo, pero hay personas que no hablan el español o que todavía no hablan porque son niños, entonces podemos utilizar esto, ¿no? Que es la escala analógica visual para expresión del dolor. Entonces le pregunta, ¿cuánto te duele? Nada, poquito, un poco más, mucho, bastante. Muy bien. Esta es lo que se llama la escala para tratamiento del dolor. Siempre empezar a identificar el dolor y luego empezar a hacer la terapia en escalones, ¿no? Siendo acá el analgésico básico, el más simple, y ahí ir subiendo al analgésico, se le pone un coadyuvante, un opioide, etcétera, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Igual. Entonces, de todos los dolores que podemos conocer, digamos que entre el 75 a 85, 80%, que supone esta pirámide, es susceptible de ser manejado por el médico general, o sea, ustedes. El dolor especializado, que supone este 20%, ya es producto de hacerlo por un especialista anestesiólogo, ¿ok?
que supone ya procedimientos que no maneja el médico general, como son drogas intravenosas, subcutáneas, analgesias, catéteres epidurales, bloqueos, etc. Eso no está al alcance del médico general. Pero el resto de dolores lo pueden hacer ustedes, sin ningún problema. ¿Cómo se identifica el dolor? Primero hay que diferenciarlo. ¿Cómo vamos a tratar si no sabemos diagnosticarlo? Entonces, el dolor básicamente lo podemos dividir en dos partes, el orgánico y el psicológico. Por eso es que hablamos que siempre hay estrés, etc. El orgánico, a su vez, puede ser de tipo nociceptivo, ¿no es cierto? Que es por la estimulación de un nociceptor, o sea, un receptor. El nociceptivo puede ser somático o visceral. Somático se refiere a lesión que compromete huesos, articulaciones, músculos, etc. ¿No? Y visceral, su nombre lo dice, a las vísceras, ¿no? El otro tipo de dolor orgánico es el dolor neuropático. En este caso es porque hay una desaferentación, o sea, un daño de las fibras nerviosas. O sea, no tiene nada que ver con la lesión del estómago, por ejemplo, o de acá una fractura, sino es porque hay una noxa referida al sistema nervioso. Y el psicológico es aquella persona que cree sentir dolor y en realidad no lo siente, no lo tiene, ¿no? Entonces el dolor puede ser agudo, ¿no es cierto? Como hemos dicho, en la forma de presentación o crónico. Si tiene menos de 24 horas y es el síntoma más frecuente de la consulta de emergencia, el dolor, ¿no? Es un dolor agudo. Se considera un dolor agudo que no pasa de 30 días de presentación, ¿no? Muy bien. El dolor visceral, ya lo hemos dicho, ¿no? Generalmente se presenta por estímulos que generan dolor mal localizado y difuso, generalmente en el abdomen, ¿no? Y puede ser por isquemia, por necrosis, por ejemplo, un dolor por infarto del miocardio, ¿no? Infarto renal, infarto de la arteria mesentérica, por procesos de inflamaciones agudas como la pancreatitis, la úlcera, la perforación de úlceras, etc., ¿no? Muy bien. Igual en parte abdominal. Entonces, el manejo generalmente es ambulatorio, ¿no? Entonces, lo que tienen ustedes como médicos es que el manejo del dolor debe estar dirigido a no confundir, a no entorpecer el diagnóstico final y el tratamiento, porque el dolor puede ser por una apendicitis, por ejemplo. Y si nosotros tratamos el dolor, quitando el dolor, vamos a disimular el proceso de fondo y el paciente puede hacer un cuadro agudo y un cuadro de peritonitis sin dolor, porque nosotros le estamos quitando el dolor en forma indebida. Entonces el dolor va dirigido, ¿no? Simplemente, ¿no? Para cierta comodidad del paciente mientras se le hace el diagnóstico definitivo. Esa es la idea terminal, ¿ya? Muy bien. Entonces hay distintas formas de la semiología del dolor, lo conocen ustedes, el próximo año van a llevar ginecobstetricia, ¿no? Ahora han llevado cirugía, saben los dolores de tipo que se presentan en el abdomen, ¿no? Pero hay muchos tipos, ¿no? O sea, unos referidos al aparato digestivo, otros al aparato genitourinario, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dolor menstrual es un dolor muy frecuente, por supuesto, tanta mujer que hay. Entonces, es un dolor cíclico, se presenta cada 28 o 30 días, y se puede manejar muy bien con un analgésico o antiinflamatorio coadyuvante, ¿no? Reposo, restricción de la dieta, una buena hidratación, y eso suele pasar, ¿no? Entonces, pero si ese dolor de abdomen ya se supone otros síntomas y signos que son referidos a una patología del abdomen, puede ser de víscera, entonces hay que profundizar rápidamente el diagnóstico y la analgesia va dirigida exclusivamente a dar una especie de confort al paciente mientras se llega al diagnóstico final. ¿Estamos? Ya. O sea, hay que evitar enmascarar el dolor. Igualmente acá. Estos son esquemas de tratamiento, lo pueden ustedes leer perfectamente bien, ¿no? Ya. Igual lo vamos a pasar. El dolor somático, hemos dicho, pues, que puede estar, pues, ¿no? Referido a ya lesiones como físicas, ¿no? Como son atricciones, tendinitis, esguinces, contracturas, etcétera, porque es somático, ¿no? También por problemas inflamatorios como son faringitis, otitis, artritis o tendinitis, ¿no? Y el manejo también se ha dado por analgésicos tipo paracetamol o agregando un AINE.
igual el dolor somático, como lo podemos hacer. Distintos esquemas terapéuticos, ¿no? Si hay contractura muscular, agregar un relajante muscular, ¿no? Al analgésico, en distintas presentaciones, y ustedes la pueden leer ahí, ¿no? Y proceder a hacer el tratamiento. Si hay mucho estrés, ¿no? Se puede agregar, hemos dicho que hay un componente emocional, entonces una benzodiazepina o un similar, ¿ya? Es de la unidad de terapia del dolor del Hospital Almenara que yo como jefe fundé en el Hospital Almenara, donde aquí están los alumnos, los residentes, este es el asistente, y están evaluando un paciente por dolor, ¿ya? Para hacer el manejo especializado. Igualmente, nos vamos a referir acá. El dolor neuropático es ocasionado por lesiones del trastorno del sistema nervioso central o periférico, ¿no? Porque una lesión, por ejemplo, un traumatismo, una lesión del nervio, ¿no? Y puede aparecer dolor, ¿ya? Básicamente el dolor, igualmente, obviamente todos los analgésicos actúan de distinta forma, ¿no? En este caso, un analgésico simple y se agrega un opioide, un AINE, de acuerdo a la intensidad del dolor. Aquí tenemos, ¿qué tenemos para el tratamiento? ¿No? Tenemos dos de acción periférica, son los AINES, y de acción central. Este es un cuadro que hay que verlo con calma. Entonces, aquí está el tipo de analgésico, ¿no es cierto? Tenemos usted ahí el fármaco, la acción, la duración y la dosis que se puede dar de distintos tipos de dolor. Los opioides ya los han llevado ustedes por farmacología, es un grupo interesante del dolor, ¿no? Sus clasificaciones en naturales, semisintéticos y sintéticos, ¿no? Nosotros usamos más los sintéticos. De acá usamos la codeína o la morfina, más que todo inyectable para los casos de cirugía. Igualmente, ¿no? De acuerdo a la función, tenemos los agonistas puros, los agonistas parciales, los agonistas mixtos, ¿ya? Y su uso terapéutico. Existe una forma, porque cuando uno utiliza mucho fármaco puede crear gastritis, ¿no? O pacientes que no tienen una vía muy accesible. Entonces, podemos usar, por ejemplo, sistemas terapéuticos transdérmicos en forma de parche, como curitas, que están impregnados de analgésicos y de opioides, ¿ya? Tiene muchas ventajas, tiene niveles plasmáticos estables, periodo largo de efectividad, supresión del paso del tracto intestinal, si acaso tienen gastritis, etcétera, ¿no? Y algunas pocas desventajas. Ahí está, el parche, ¿no es cierto? No se olvide que todos los opioides, cualquiera que sea la vía que se aplique, tienen cierto algunas complicaciones o unos efectos no deseados. ¿Estamos? Ya. Cuadros de tratamiento. Los AINES, ¿no? Son que producen también un cierto grado de analgesia y sobre todo tienen alguna acción antipirética y antiinflamatoria. O sea, los AINES tienen tres características, pero no son intensas, ¿no? Los AINES tienen más acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética casi muy poco, ¿ya? La clasificación de los AINES. Igualmente, los AINES y la acción antiinflamatoria, antipirética y antirreumática, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes el nombre del fármaco, su nombre farmacológico, y tienen la forma de presentación, el grupo farmacológico, la dosis que se puede usar, el tiempo de duración que se debe renovar las dosis y los efectos. La farmacocinética, ¿no? Como ustedes saben, pues primero tiene la absorción, el tablero de primer paso, ¿no es cierto? Su acción clínica, ¿no? Y después viene la excreción, ¿no? Que se hace generalmente por vía renal. Mucus, AINES igualmente a nivel gastrointestinal, no olvidarse.
de que generalmente producen mucha gastritis. Entonces, algunos vienen ya con una cierta recubierta, que son citoprotectores también, pero siempre van a alterar la microcirculación, ¿no? Producen efectos renales. Los AINES son muy buenos, pero son muy peligrosos. Hay que saberlos manejar. Y no hay que abusar de los AINES, ¿ya? Porque algunos producen incluso retención urinaria. Sobre todo tener presente en las personas mayores, varones, mayores de 60 años, que empiezan a tomar AINES, pueden tener retención urinaria grave, ¿no? Pueden tener efectos hipertensivos, ¿no es cierto? Indeseables, efectos hematológicos, agregación plaquetaria, anemia plástica, neutropenia y trombocitopenia. Entonces nosotros usamos mucho los antiinflamatorios, pero no sabemos a veces o no recordamos que pueden tener una serie de efectos, ¿no? Cardiovasculares, aumento de riesgo de arteriotrombóticos, gastrointestinales, sobre todo ulceración, sangrado, renales, retención de agua y sodio, ¿no es cierto? Piel, reacciones alérgicas. Pueden producir hepatitis colestática, falla hepática. Yo he visto pacientes que han hecho ictericia y nunca hicieron hepatitis, pero tomaban por largo tiempo estos fármacos, ¿ya? Muy bien. Aquí tienen ustedes el AINE, por ejemplo, ¿no? Tiene efecto analgésico así, antipirético hace muy poco, pero antiinflamatorio sí, ¿no? El coxis, la dipirona o la antalgina es para mí lo mejor porque tiene 3 efectos antipiréticos, 3 analgésicos y antiinflamatorios. Los coanalgésicos son sustancias que se agregan además de la analgesia, ¿no? Que puede ser antidepresivos tricíclicos, ¿no? Gabapentina, etcétera, que se asocian porque ya hemos dicho que siempre hay un componente que es psicológico, ¿no? Nervioso. Hay otro tipo de presentaciones, ¿no? Cuando hablamos de anestesia local, ¿no? Por ejemplo, es un dolor de superficie, generalmente ¿cómo se llama? En el deporte, ¿no? Se puede usar en especie de aerosoles en forma de spray, ¿no? Vía subcutánea, también infiltraciones, vía intravenosa, esto ya un poco lo maneja solamente el especialista. Este es un parche muy bueno, ¿no? Que se pone como curita. Es un parche grande que se puede cortar en trozos y aplicar en superficie, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, en el herpes zóster, para el dolor costal. Aquí está en spray, ¿no? Para superficie. Lo pueden utilizar antes de colocar una inyección, antes de hacer una punción de lumbar, etcétera, ¿no? O también para una lesión. Ya esto lo hemos hablado en la clase, ¿se acuerdan, no? De identificar lo jalea y lo que es pomada, ¿no? Jalea es para mucosas y pomada para superficie. Este es un paciente de terapia del dolor, es un paciente que tenía un cáncer. Este es de una forma avanzada del dolor. Aquí ven, aquí hay una cosa enrolladita, es un catéter que le han puesto a este paciente por vía epidural. Y aquí hay un suero acá arriba, donde hay dextrosa o suero fisiológico y dentro está la morfina. Y acá hay una especie de bomba de difusión que se puede programar o el paciente con un gatillo dispararse la dosis, ¿no? Tiene un sistema de control para evitar que sobredosifique, ¿no? Entonces, digamos, antes de las 4 horas, por más que dispare el gatillo, no va a funcionar. Solo lo puede manejar el médico. Ahora hay bombas modernas que uno lo puede estar en otro sitio y desde tu celular darle una dosis al paciente. Sistema telemétrico o internet. Esta es la unidad de dolor que les había dicho, ¿no? Los pacientes vienen para evaluación, aquí están los alumnos aprendiendo. En la consulta externa, esta es toda una unidad, un departamento que lo manejan los anestesiólogos. Entonces, cuando ustedes me hablan de que la anestesia se pone para la cirugía mientras se está operando, esto no tiene nada de cirugía acá. Son pacientes crónicos, cancerosos, pacientes que tienen lesiones postraumáticas, pacientes con enfermedades degenerativas, artrosis, artritis, diabetes, etcétera, que vienen a hacer evaluación. Se hace un diagnóstico, luego pasa a hacer los procedimientos. Una paciente que tenía un cáncer de útero, se le va a instalar un catéter y después va a seguir su terapia en su casa por 60 días, ¿no? Después de hacerse el procedimiento, pasan a la sala de recuperación.
A veces se le está instalando un catéter para hacer un tratamiento, ¿no? Este catéter va tunelizado, que es tunelizado que va a ir bajo la piel y va a salir por acá por el hombro. Está haciéndose el procedimiento. La sedación consciente es una combinación, producir estado de sedación con un estado de cierta analgesia, ¿ya? Pero sin depresión respiratoria y manteniendo la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está semidormido y si tú le dices, ¿cómo te llamas? Contesta. Levanta la mano, lo hace, ¿ya? Y después que dejas darle órdenes uno, el paciente entra en un sueño suave, ¿ya? Este es para hacer procedimientos externos, como por ejemplo los odontólogos, ¿no? Lo usan mucho, ¿no? Antes de colocar una analgesia del parto. Eso lo veremos el próximo año en el curso de ginecostetricia. Nos vamos a volver a encontrar. Esta es otra forma de analgesia del parto utilizada gas, un gas, el óxido nitroso con oxígeno, ¿no? Es muy importante. La residente ahora ya es asistente en el hospital. Bueno, esta es la que yo siempre les pongo, ¿no? Para darles un poquito de empuje a ustedes, ¿no? Que siempre deben ser, que ustedes deben aprender y no repetir lo que el profesor les dice, ¿no? Sino comprender y entender y asimilar el conocimiento. Por lo tanto, cuando uno les pregunta, ustedes tienden a veces por memorismo a repetirlo textualmente como lo aprendieron. Y eso está mal, porque ahí no están aprendiendo, sino están grabando y repitiendo. Entonces, lo que se trata es de que ustedes lo digan con sus propias palabras, porque lo que interesa es el concepto de las cosas, no el que lo repitas textualmente como lo dice el libro o como lo dijo el profesor, ¿no? Utilicen esto, chicos, es muy importante, ¿no? Hay que ser curioso. La curiosidad hizo muchos descubrimientos en la, ¿no? Igualmente. La bibliografía, yo les dije el primer día que estas clases y el PowerPoint no son el libro de texto, ¿no? El libro de texto es el libro de texto, punto. Bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? Ángelo Muguruza, ¿me escuchas? Doctor, Ángelo. sí, doctor, ninguna duda de mi ¿Todo está parte. bien? ¿Todo está bien? Sí, Carolina del Pilar, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, doctor. Ya. Muy bien. Bueno, estas son las, cuando estamos haciendo la actividad presencial, o sea, asistiendo a la universidad, todas estas son una parte de las principales áreas donde ustedes pasan dentro del capítulo de anestesia, ¿no? Manejo de la vía aérea, RCP baja, abordaje venoso, hidratación en cirugía, ¿no? Etcétera, ¿no? Lastimosamente no hay, pues, por esta cuestión de la pandemia. ¿Alguna otra pregunta? Cuando no hay pregunta, quiere decir que todo se entendió o nadie entendió nada. Gerardo Junior Rojas, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sánchez. Ya. Rojas, Sí, no, claro. Sánchez. Sánchez, sí. Sí, ¿No? doctor. Gerardo Junior. Todo bien. Sí. Ya. Dime, ¿cuál es el segundo componente en una persona que tiene dolor? El segundo componente, Sí. eh, ¿dónde se encuentra? ¿Ah? No, ojito, no se estaba atento. Ahora me toca hacer las preguntas. Vamos a ver si entendieron. Isaac Echenique. sí, doctor. ¿Cuál es el segundo componente? ¿El estrés, doctor? El estrés, claro. Ya. Dile a tu compañero, pues, ¿ya? Ok. Fiorella Rivera, ¿me escuchas? Fiorella, ¿no ven? Lo que yo digo.
figuran como presentes y se van a chatear, ¿dónde decían? Pues no están. No están en la clase. Por lo tanto, tienen falta. Y su nota de prácticas también baja. Luis Víctor Peñalosa, ¿me escuchas? Sí, doctor. Muy bien. ¿Te recuerdas de un opiáceo sintético? Dime una complicación del uso de un opiáceo. Peñalosa, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. ¿Algún efecto a nivel del sistema nervioso central de un opiáceo? Cualquiera. Amnesia puede ser, doctor. ¿Cómo? Amnesia. Amnesia. No, no necesariamente. A nivel respiratorio, ¿qué produce? ¿No recuerdas? No, Lo doctor, vengo no. repitiendo desde el primer día de clase. Son depresores del sistema respiratorio. Depresores del sistema respiratorio. Corín Arles y Fuentes. Arles y Fuentes, Sí, doctor. sobre el sistema cardiovascular. Produce bradicardia. Claro, son depresores, igual que los anestésicos locales, ¿se acuerdan? Claro. Ya. Entonces, miren, alumnos, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes van a tener la especialidad que quieran, oftalmólogo, ginecólogo, pero en todas las enfermedades hay dolor. Entonces, hay dos cosas importantes. Si ustedes no tienen el diagnóstico, ustedes pueden manejar el dolor para aliviar al paciente y poderlo hacer un mejor estudio y llegar al diagnóstico final y manejar el tratamiento de fondo y el dolor allí que está agregado. En las cuestiones que se sospechan cuadros agudos, como son cuadros abdominales, que puede ser una pancreatitis, una apendicitis, un aborto, etc., el tratamiento del dolor va dirigido básicamente a darle confort al paciente, pero evitar enmascarar, llegar al diagnóstico. Punto 2. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes pueden enmascarar una apendicitis porque le ponen morfina, le quitan el dolor y la apendicitis sigue adelante y llega a peritonitis, y eso es lo que hay que evitar. ¿Ok? Bien, entonces, ese es el punto importante. ¿Ya? Y segundo es que siempre debe empezar de lo más simple a lo más complicado. ¿Ya? Eso, y sobre todo hacer el tipo de diagnóstico. ¿Es un dolor orgánico? ¿Es un dolor visceral? ¿No es cierto? ¿Es un dolor somático? El dolor psicológico es aquel dolor en que el paciente inventa el dolor o cree sentir dolor, pero ustedes tienen las herramientas suficientes para saber que el paciente está fingiendo, ¿no? Eso es lo que se llama en psicología y psiquiatría ganancia secundaria. El paciente dice sentir dolor, que le duele la columna, que le duele la pierna, que no puede trabajar, entonces quiere descanso médico y quiere ganar plata sin trabajar. Pero ustedes tienen las herramientas necesarias para descubrir esos casos que son, obviamente, aparte de que no es correcto pues, ganar sin trabajar, ¿no? Sino que no es saludable, ¿no? De una persona que ya cae en esa situación. Muy bien. ¿Se ha entendido lo que les he dicho? ¿Ha quedado claro? Sí, doctor. Están dormidos, creo. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Lo otro que quiero decirles es de que las preguntas que nos han pedido es que va a ser en forma de historia clínica, ¿ya? Como caso clínico, ¿ya? Entonces,
No va a haber mucho de eso de marcar ABCD, porque ya con este sistema ustedes se pueden comunicar muy fácilmente y decirse la respuesta. Pero entonces, las preguntas que nos han pedido, el caso clínico. Todas las preguntas. Va a haber la respuesta va a ser la letra A, B, C, eso no hay ningún problema. Pero yo les digo porque el caso clínico supone un raciocinio, no es de causa-efecto, ¿ya? Entonces tienen que estudiar. Estudien bien. Muy bien. ¿Alguna duda? Los alumnos que han terminado de mandar sus videos para su práctica, ya les hemos contestado a todos. Y lo de esta última semana los estamos revisando y les vamos a contestar. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda para ya terminar? Rocío Alexandra Peña, ¿todo bien? Sí, doctor, ninguna duda. Ok, bien. Entonces, tenemos, le dicen a Fiorella Isabel, Luzmila Carmen y Vania Alexandra que han salido de la clase, cuáles son las reglas del juego. ¿Ok? Entonces, esperen que la doctora Arce viene a continuación, creo que va a entrar a las 4 de la tarde, ¿ya? Conmigo. Cualquier cosa ya saben dónde me pueden encontrar. Bien, ¿ahora me ven, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor, lo vemos. Muy bien, para que me terminen de conocer, ¿ya? Para que nos conozcamos en la facultad el próximo año, ¿ya? Bien. Hay algunos alumnos que están pidiendo algunas preguntas en el chat, mayormente agradeciendo. Bueno, ya. Nada, yo quería decirles para terminar que estoy agradecido de haber, entre comillas, trabajado virtualmente con ustedes. Muchos son alumnos muy buenos, interesados y que se les ve por lo que hacen en sus videos que tienen bastante interés y dedicación. Yo los felicito. Me hubiera gustado conocernos, especialmente que el próximo año nos conozcamos ya en forma personal. Y cualquier duda ya sabe que nos encuentran siempre en el laboratorio de cirugía, en el 3er piso del pabellón del fondo, ¿no? Espero que ninguno le guste la anestesia para que no haya competencia, ¿no? Y nada, también espero de que ustedes se lleven una idea diferente de lo que trajeron cuando llegaron hace 7 semanas a manos nuestras, de lo que en realidad significa la especialidad de anestesiología, ¿no? Yo les deseo toda clase de suerte. No vayan mucho a la playa hasta que se vacunen. Y cuiden a sus papás y a sus abuelitos. Si no hay otro trámite más, entonces yo me despido de ustedes y nos estamos comunicando para el examen. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y estudien. No se queden solamente con lo que dice el profesor y lo que dice el PowerPoint. Investiguen, vayan más allá, porque todo esto que se hace ahora, más aún que no estamos presencialmente, pues es una cosa muy resumida que se ha tenido que prácticamente improvisar para poder hacer las clases y la teoría. Esperamos que nos nivelemos. El próximo año hay un proyecto de hacer un curso de práctica nada más, de anestesia, cirugía, etcétera, para que ustedes se puedan nivelar. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, yo les agradezco y nos estamos viendo y les deseo toda clase de suerte y que este año sea mejor para todos. Adiós. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós, Muchas adiós. gracias, doctor. Gracias.